La ley orgánica es una norma jurídica a la cual la Constitución le reserva toda una serie de materias de carácter fundamental para la propia concepción del Estado democrático y además le atribuye un procedimiento agravado de aprobación distinto del de las leyes ordinarias. El Tribunal Constitucional, en su sentencia 5/1981 de 13 de febrero, estableció la teoría de las leyes orgánicas conexas. Esta teoría de las leyes orgánicas conexas se basa en la inexistencia de una reserva reglamentaria en nuestra Constitución. ¿Qué es lo que establece esta teoría de leyes orgánicas conexas? Pues lo que establece es que cuando el legislador orgánico se sienta inclinado a incluir cuestiones que no son materia reservada a ley orgánica, pero que por razones de conexión temática, de sistematicidad o de buena política legislativa considere oportuno incluirlos junto a las materias propias de ley orgánica, en ese caso dice el Tribunal Constitucional que estas materias conexas, que es decir, estas materias que no están dentro del ámbito de reserva de la ley orgánica, también quedarán sujetas al régimen de congelación de rango del artículo 81.2 de la Constitución y que debe de ser así en defensa de la seguridad jurídica. Ahora bien, esto también lo dice el Tribunal Constitucional a continuación, si la propia ley orgánica indica cuáles de sus preceptos contienen únicamente materias conexas, en ese caso dichos artículos podrán ser alterados por una ley ordinaria, es decir, a través del procedimiento legislativo ordinario. Si la declaración no se incluyera o el contenido no fuera ajustado a derecho, es decir, la declaración de cuáles son los artículos que no contienen materia reservada a ley orgánica, entonces será el Tribunal Constitucional, a través de sus sentencias, el que se encargue de efectuar esa delimitación. Esta tesis mayoritaria del Tribunal Constitucional fue cuestionada a través del voto particular presentado por el magistrado don Francisco Tomás y Valiente, al cual se adhirieron el magistrado don Ángel Latorre Segura, don Manuel Díaz Velasco y Plácido Fernández Viagas. Este voto particular establece que esta teoría de materias conexas supone una ampliación del ámbito más allá de lo permitido por la propia Constitución y lleva como consecuencia final, por el hecho de que las leyes orgánicas son competencia del Estado, una disminución del ámbito competencial de las comunidades autónomas. Esta teoría experimentó una evolución en la sentencia también del Tribunal Constitucional 76/1983 de 5 de agosto sobre la LOAPA. En esta sentencia, el Tribunal Constitucional afirmó que para que una ley tenga carácter de orgánica es necesario que el núcleo de ella afecte a materias reservadas a la ley orgánica, y ello porque la conexión no puede consistir en yuxtaponer preceptos referidos a materias distintas a las reservadas a tal tipo de ley. Por eso, la ley orgánica solo puede incluir preceptos que exceden del ámbito estricto de reserva cuando su contenido desarrolle el núcleo orgánico y siempre que constituyan un complemento necesario. Es decir, el vínculo exigido entre materias orgánicas y no orgánicas, es decir, cuando hablamos de las materias conexas, es superior al exigido en esa sentencia del Tribunal Constitucional 5/1981. En ese caso, el vínculo que se pedía era simplemente una conexión temática, sistematicidad o buena práctica legislativa. Algunos autores, algunos juristas constitucionales manifiestan que la atribución que el Tribunal Constitucional le da al legislador para determinar cuándo un precepto es orgánico o cuándo es ordinario no está previsto en la Constitución y puede suponer un atentado al principio de reserva de ley orgánica. Por su parte, en el proceso de elaboración de esta ley orgánica hay que destacar que la valoración final del mismo en el Pleno del Congreso debe hacerse por mayoría absoluta, así como el levantamiento del veto interpuesto por el Senado. Es decir, solo se podrá levantar por mayoría absoluta. Por tanto, lo que quiere decir es que, aunque efectivamente esas materias conexas queden delimitadas en los artículos de la ley orgánica, lo cierto es que la aprobación final debe pasar por una votación en el Pleno del Congreso de mayoría absoluta.
Con respecto al ámbito material de la Ley Orgánica, el artículo 81.1 de la Constitución establece que las materias reservadas a Ley Orgánica son las siguientes: el desarrollo de los derechos fundamentales y las libertades públicas, las que aprueben los estatutos de autonomía, las que aprueben el régimen electoral general y, finalmente, aquellas otras materias previstas en la Constitución. La teoría de las materias conexas afecta de manera más importante a la primera materia, al desarrollo de los derechos fundamentales y las libertades públicas. ¿Por qué? Porque el contenido de los derechos fundamentales y libertades públicas no está reservado por completo a la Ley Orgánica, solo está reservada únicamente el desarrollo de ese derecho. Expresión desarrollo que hay que ponerla en directa relación con la expresión contenido esencial que se recoge en el artículo 53.1 de nuestro texto constitucional. ¿Por qué afecta de manera más importante esta teoría de las materias conexas al desarrollo de los derechos fundamentales y las libertades públicas? Pues afecta en demasía porque las leyes orgánicas que regulan derechos fundamentales y libertades públicas van a introducir numerosas materias conexas en su articulado. ¿Por qué? Porque incluyen todo aquel contenido que no forma parte del propio desarrollo del derecho fundamental, pero que, sin embargo, es complemento necesario para el desarrollo del derecho fundamental o de la libertad pública.